Un saludo cordial a todos, una alegría compartir en este COICOM 2020 y felicitar a todo el equipo de COICOM que preside el pastor Arno Lenz, presidente de COICOM, felicitar a toda la junta directiva, comité ejecutivo por esta noble iniciativa de propulsar esto, ¿no? Inédito, que obviamente marcará un hito en la historia de COICOM, ¿no? De toda la familia que pertenecemos a COICOM. Hoy yo quisiera aprovechar el tiempo para hablarles de este contexto que hemos vivido, esta coyuntura de pandemia, de cuarentena, pero a la luz de la iglesia. Porque la iglesia en marzo hasta el 10, 15 de marzo estaba abierta, normal todo, de pronto viene algo, ¿no? E irrumpe sin pedir permiso y nos obliga a todo lo que ya sabemos, ¿no? De 8 meses de cuarentena y que puede seguir esto no sabemos cuánto, ¿no? Quisiera compartir con ustedes algunos conceptos reflexivos que nos pueden llevar a aprovechar más el hoy y el próximo tiempo que viene, los próximos meses y los próximos años para construir lo que creemos que Dios ha permitido para construir, ¿no? El primer punto de este tema es que hubo una ruptura, ¿no? Y en esta continuidad de la vida como vivíamos, ¿no? Hubo una ruptura, produjo un disloque y eso nos tambaleó a muchos. Muchos se recuperaron pronto, otros les tomó 2, 3 meses, otros se bloquearon, ¿sí? Para muchos le ha ido muy bien la cuarentena, para otros no muy bien, a otros le ha perjudicado. Hay todo, todo pasa en el redil del Señor, ¿no? Lo mismo para las iglesias, ¿no? Para muchas iglesias les fue muy bien, a otros más o menos, a otras no. Unos ganaron, otros perdieron. Pero eso sucede siempre, ¿no? Otro concepto que quisiera, que creo que es central, una pregunta central: ¿por qué Dios permitió cerrar los templos? ¿Por qué? Yo creo que para corregir muchas cosas, ¿no? Sí, porque Dios todo lo aprovecha, ¿no? Sí. Uno, Dios permitió cerrar los templos para corregir nuestra excesiva atención y centralismo en el edificio del templo y en el programa de la iglesia en el templo, y la mayoría de las iglesias sin programa, sin estrategia, sin plan para la iglesia de la familia, ¿no? Porque la familia es la iglesia también. No es el edificio, el templo, la familia también es la iglesia. Entonces esa corrección ha sido histórica, ¿no? Recuperar un entendimiento cabal de lo que es y debe ser la iglesia del Señor en estos tiempos, ¿no? Sí. Corregir el enfoque centrado en el templo abierto y no en hogarizar la iglesia, ¿no? Entonces acá ya estamos aprendiendo muchos a hogarizar la iglesia, ¿no? Otro concepto, ¿por qué Dios permitió los templos, cerrar los templos por un tiempo? ¿Por qué? Para mostrarnos el valor de la familia, del hogar, que la iglesia primero está en el hogar y no en el edificio del templo. Y eso ha sido saludable y es, creo que un desafío de un proceso largo para aprenderlo, asimilarlo, ¿no? Porque no es suficiente 7 meses, 8 meses. Para un proceso de cambio de mentalidad, una conversión de la mente, ¿no? Hemos sido muy templocéntricos, o sea, el edificio, el templo, ¿no? Ahora ya nuestra mente se ha ensanchado, ha aprendido mucho, ha sido un curso aceleradísimo estos 8 meses que va de la cuarentena, y habrán más meses, ¿no? Sí. El lugar, un entendimiento importante es que el lugar más importante en la tierra no es el templo, edificio de la iglesia. El lugar más importante en la tierra es el hogar. El lugar más importante para vos, para mí, aquí en la tierra, es tu casa, es mi casa.
Y el altar más importante no está en el templo de la iglesia abierta, que es importante, no vamos a minimizar eso, pero el altar más importante está en la casa. Y ahí hay todo un desafío pastoral, ¿no?, para hogarizar la iglesia y tener una iglesia con altares muy fuertes en cada casa, en cada hogar, para que cada casa, cada hogar se convierta en el deseo de Jesucristo, que sea la sal de la tierra, la luz del mundo, ¿no? Desde los hogares, impulsar todo eso. Son cambios de mentalidad, de paradigma. ¿Por qué Dios permitió cerrar los templos en un tiempo? Para meternos a nuestras casas 24 horas al día, para que valoremos diferente la vida, ¿no?, que equivocadamente enfatiza primero el hacer, primero el lograr y no el ser, ¿no? Porque es el trabajo que haga el Señor en nuestros seres va a producir un hacer sabio, equilibrado. El trabajo que haga en nosotros Dios, en nuestro ser, en cada miembro de la familia, va a provocar unidad en la familia, y esa unidad fortalece la familia como el altar más importante para Dios que hay en la tierra, ¿no es cierto? La familia. ¿Por qué Dios permitió cerrar los templos un tiempo? Por el tratamiento, porque cerró los templos, abrió los hogares, cesó el trabajo en cierto sentido, gran parte del trabajo, y tuvimos muchos meses en la casa 24 horas. A veces salíamos a hacer compra y nada más. ¿Y por qué lo permitió? Para sanar el altar más importante, sanar el altar de la familia. Y muchos han entendido eso y lo han aprovechado. No vamos a decir que todos, pero un gran número, sí. Y luego que se sana el altar, el Señor hace una segunda cosa con el altar, lo enciende el altar, para que ese altar sea lámpara encendida y lámpara que brille, como dice la palabra acerca de Juan el Bautista. Y número 3, una vez sanado el altar, reparado el altar, recuerde Elías, ¿no? Lo primero que hizo no fue orar, lo primero que hizo fue reparar el altar. Y tardó más en reparar el altar. Puso los 12 fundamentos de ese altar dañado, porque dice la palabra, el altar estaba en ruinas. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado ministrando con el altar en ruinas sin repararlo? ¿Cuántos de nosotros, cuánto pueblo de Dios está adorando al Señor con el altar en ruinas? Entonces el Señor nos está volviendo a lo básico, ¿no?, a reparar el altar. Y después Elías oró 15 segundos, 20 segundos. Y el milagro más grande no fue que cayó fuego. El milagro más grande fue que la oración de Elías trajo la presencia de Dios para derrocar esos altares idolátricos del pueblo israelita. Se arrodillaron, cayeron esos altares extraños y se estableció el altar fuerte. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como líderes espirituales. Una función, un rol muy estratégico que Dios nos quiere usar para reparar el altar, encender el altar y ponerlo en fuego el altar. 3 cosas. Desde las casas, los hogares. Y ese proceso tenemos que seguirlo y continuarlo de por vida. ¿Por qué Dios permitió cerrar los templos? Porque este proceso acelerado nos aceleró en la tecnologización, ¿sí? Es más, fuimos obligados a tecnologizar nuestro liderazgo espiritual. Sí, hemos visto una oferta, pero increíble, por todos lados, de reuniones online, cultos online. Y eso es bueno. El Señor nos está perfeccionando. Cabe resaltar acá el rol protagónico de los jóvenes, ¿no? Porque yo creo que el 60, 70, 80% de los pastores principales en América Latina tenemos más de 50, 55 años para adelante. Entonces nos costó. Y los jóvenes nos envisionaron, los jóvenes en la familia, el hijo, la hija, los nietos nos ayudaron a meternos al Zoom, a meternos al WhatsApp. Los jóvenes han tenido un protagonismo muy fuerte en la iglesia en este contexto de pandemia, de cuarentena. Y eso es muy bueno, que le demos paso a las nuevas generaciones
obligadamente. Dios permitió cerrar los templos por un tiempo para que sean ejercitados nuestros sentidos espirituales, como dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, sean ejercitados en un contexto nuevo. En esta cuarentena también había un proceso muy profundo de aprender, desaprender y reaprender. Y lo que más nos ha costado es desaprender, porque muchas veces lo que más cuesta no es aprender, lo que más cuesta es desaprender, porque está arraigado todo, porque lo vivimos por 15, 20, 30 años así. Y de pronto nos cambia la vida y pronto cambia la regla y de pronto tenemos que meternos a cosas nuevas que nunca hemos hecho. Ha sido un proceso impulsado para acelerarnos y seamos más rápidos en aprender y mucho más rápido en desaprender, desaferrarnos de muchas cosas que hacen mal muchas veces y reaprender lo que hemos descuidado. Es un proceso muy rico, ¿no? Lamentablemente, algunos ni aprendieron, ni desaprendieron, ni reaprendieron, se estancaron, se bloquearon, ¿no? Lamentablemente algunos, pero creo que una mayoría hemos aprendido, hemos desaprendido y estamos reaprendiendo y será un proceso de toda la vida y nos está haciendo más versátiles, ¿no? Ahora, déjenme compartir algunos temas prácticos, vivenciales. A mí me tocó, yo no sabía usar el Zoom antes de la pandemia. Sabía usar videollamada, había hecho coaching grupal por mi celular, con videollamada. Hasta ahí había llegado, digamos. Pero el Zoom, digamos, fue interesante. Y he pasado 15 a 20 horas Zoom con varias ciudades, varios países, pastores, grupos de pastores, durante toda la cuarentena, charlando, conversando. Y en muchos casos ha sido muy bueno. La iglesia online nos llevó a otro descubrimiento. En muchos casos con mejores resultados que con el templo abierto, porque hubo la rapidez, la reacción rápida, hubo el tema de implementar nuevas cosas rápidamente, hubo el tema de aprender rápido, de innovar rápido, y aprovecharon esas iglesias, esas denominaciones. En el caso de nuestra iglesia, en nuestra denominación, a nosotros en muchos casos nos fue mucho mejor que con el templo abierto. Por ejemplo, se gestó el rostro socioespiritual de nuestras iglesias en la denominación. El Señor, teníamos una sede bien moderna y el Señor a todos los pastores nos guió para entregar esa sede con 250 camas, todo moderno, al municipio de la ciudad de Santa Cruz, que tiene 2,5 millones de habitantes, para que sea un centro de aislamiento y servir de una manera socioespiritual a la ciudadanía en su necesidad de urgencias totales, ¿no es cierto? Y eso causó un buen impacto y nos está dando mucho fruto y nos va a dar muchos frutos a futuro también. Otro tema del rostro socioespiritual de la iglesia, el Señor nos dio a todos los pastores de nuestra denominación la idea de crear una clínica virtual con 2 clínicas internas, la clínica que atiende el cuerpo y la clínica que atiende el alma. La clínica que atiende el cuerpo con 10, 15 médicos atendiendo gratuitamente vía Zoom, vía WhatsApp, llamadas WhatsApp, dando recetas, etcétera. Enfermeras, hemos atendido en pocos meses cerca de 1.500 consultas y consejerías, porque la clínica Alarma
con cerca de 150 consejeros de todas las iglesias de la ciudad de Santa Cruz, que son parte de nuestra denominación Misión Unida Mundial. Entonces conformamos 150 consejeros, consejeras, para atender el problema del coronavirus psicológico, miedo, estrés, angustia, ansiedad, el impacto del coronavirus físico que causó muchos decesos, muertes, atender el luto, atender la tristeza, y nos ha dado muchas conversiones, nos ha vinculado mucho, y obviamente esa clínica, ahora que ha bajado un poco los índices, ya no solamente atendemos el coronavirus, sino atendemos todo tipo de enfermedades, los médicos, y la clínica se queda, y ya hay algunas iglesias que la tienen, la clínica, y una vez o dos veces o tres veces a la semana sirven al barrio, a su comunidad, con estos médicos, enfermeras y con los consejeros. Eso fue un alto impacto. Nos fue muy bien en estos temas, nos fue muy bien en la iglesia online, en la mayoría de nuestras iglesias, la denominación. Nuestra iglesia, por ejemplo, ha tenido los 7 meses, 8 meses, 10 a 12 reuniones semanales, todas las noches tenemos reuniones online, y mucho con mayor asistencia que con el templo abierto, en algunos casos 5 veces, 6 veces, 7 veces más que cuando estaba el templo abierto. Insisto, acá los jóvenes han sido de capital importancia, ¿no? En muchos casos nos ha ido bien, pero el proceso ha empezado, porque hay que perfeccionarlo y viene más. Y quiero, le puedo contar muchas experiencias hermosas, pero quiero finalizar, porque quiero ser respetuoso del tiempo. A veces me cuesta mucho, porque hay tanto que comunicar. El marco del futuro. Y después de esto, ¿qué? ¿Qué de la iglesia? Porque yo estoy hablando de la iglesia. Bueno, después de esto, la iglesia no es la misma de los últimos años, de ayer, ya no va a ser la misma, porque vamos a tener los templos abiertos. Ya ahora tenemos en algunas ciudades, países, templos abiertos, pero con 20, 30, 50 personas. Vamos a tener la iglesia en los hogares, vamos a tener que seguir aprendiendo a hogarizar la iglesia. Pues es un proceso largo de aprendizaje, hogarizar la iglesia. Y hogarizar la iglesia no es lo mismo que tener células, ¿no? Estamos hablando de la familia, porque las células están conformadas por varios individuos de diferentes familias, ¿no? Sí. Y este proceso hay que aprenderlo aquellos que sienten que hay que hacerlo, ¿no? Vamos a tener la iglesia online en lo que toca a nosotros, nuestras iglesias, nuestra denominación, nuestra iglesia. Nosotros vamos a seguir con los templos abiertos y con la iglesia online, vamos a seguir con la iglesia hogarizándola y vamos a seguir con la iglesia socioespiritual, hasta que el Señor nos perfeccione en todo esto. Otro concepto importante, digamos, que lo aprendido en esta cuarentena se queda. No hay que volver a lo mismo. Sí, algunas cosas es lo mismo de ayer, sí, porque el ayer no tuvo todas las cosas malas. Tuvimos muchas cosas buenas. Sí. Entonces yo quiero dejarlo con este desafío por el tiempo. El tema de construir el futuro y afrontar el presente. Hay un principio de liderazgo bastante popular y de antaño que dice: el líder es la clave o el clavo. Los pastores principales, sus equipos de liderazgo son la clave o el clavo. Y creo que el desafío mayor es, para el hoy y el mañana, el tipo de conexión que tienes con Dios, el tipo de comunión que tienes con Dios. Si tu comunión es profunda y tu intimidad con Dios es verdadera y estás caminando, Él es el camino, la verdad y la vida, y lo único que nos resta es seguirlo a Él, porque Él nos va a llevar a lo que Él quiere de su iglesia, porque Él quiere construirla y que nosotros seamos barro en sus manos. Te desafío a que
nosotros como líderes espirituales nos declaremos barro en sus manos, dejemos el protagonismo a nuestro Padre Celestial, dejemos el protagonismo al Señor Jesús, dejemos el protagonismo al Espíritu Santo y nosotros seamos barro en sus manos, y estando en sus manos y sometidos a Él, Él nos va a guiar a la iglesia que Él quiere, ¿no es cierto?, construir. Y la clave para esto es humillación espiritual como estilo de vida, como cultura de vida. Porque pastor que se humilla, líder que se humilla, el Señor lo levanta, el Señor lo exalta, el Señor lo prospera, el Señor lo empodera, el Señor lo asciende. Y lo más importante en este tiempo es tu vida en el lugar santísimo. Lo más importante en este tiempo y todos los tiempos será siempre tu comunión íntima con Dios, caminar con Dios, caminar con Jesús, caminar con el Espíritu Santo y tener una amistad profunda con Dios. Porque el Señor a sus amigos les revela sus secretos y les revela sus pactos. Que Dios te bendiga en esta hora y que Dios nos bendiga a todos para construir el futuro que Dios quiere que construyamos o que Él construya a través de nosotros. Bendiciones.